Bueno, hay una estadística que dice que el 75% de los negocios nuevos quiebran, fracasan. Y muy pronto, en los primeros años, después del quinto año, cerca del 80% han cerrado. Y bueno, nosotros vemos que hay nuevos negocios. Aquí junto tenemos dos por lo menos, y vemos cómo cierran, abren otro, duran un tiempo y cierran. Y bueno, cuando se hace eso, cuando se pone un negocio, se invierte dinero, se invierte tiempo, se invierte trabajo, y lo que se espera es que haya un resultado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando pasa el tiempo, cuando sigue pasando el tiempo, siguen los gastos y no hay ese resultado? ¿Qué es lo único que puede pasar? Pues se tiene que cerrar el negocio. Algunos tratan de mantenerlo a ver si con el tiempo despega, pero bueno, a veces sí, pero muchas veces ahí está el resultado, ¿no? Y bueno, en la Escritura tenemos un ejemplo de esto, como la sociedad israelita era una sociedad agrícola, pues los ejemplos que se ponen no son de negocios nuevos, son de plantas, de sembradíos, así que no hay fruto y pues hay que hacer algo. Entonces vamos a ver algo de esto en el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasa cuando no hay fruto? Vamos al capítulo 11 de Marcos y vamos a leer los versículos 12 a 14 y luego nos vamos a saltar al 20 y 21 y ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice el versículo 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, esta palabra que tenemos, y la tenemos con un propósito, el propósito de darnos vida eterna, y te pedimos que tú la uses, que lo uses con toda tu misericordia, con el poder de tu Espíritu, para que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, y podamos recibir esta palabra como una semilla que crezca para vida. Señor, ayúdanos. Tú sabes nuestra debilidad, sabes nuestra necedad, nuestra incredulidad, tú conoces nuestro corazón perfectamente, y te pedimos que lo cambies, que nos des un corazón nuevo, que es lo que necesitamos, vida nueva. Y sabemos que el medio que tú has elegido es esta palabra que nos has dado. Ayúdanos, Padre, dale gloria a tu palabra, dale poder para que nos transforme, nos despierte. Y pedimos que sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Marcos
tiene un estilo de escribir en el que a veces está tratando un tema y parece interrumpir su narración para ir a otro tema y después regresa al primero. Es como hacer un sándwich. Tomamos un pan, luego le ponemos lo que les guste a cada quien, jamón, queso, y luego ponemos otra rebanada de pan igual a la primera, y así está hacemos el sándwich. Entonces Marcos escribe un poco así. Por ejemplo, cuando él contó la historia de Jairo y de su hija que estaba agonizando, él se detiene de contar esta historia y cuenta la historia de una mujer que padecía flujo de sangre, se acercó a Jesús y cuenta esta historia completa que termina con que esta mujer es sanada, y regresa a la primera historia que termina con la resurrección de la hija de Jairo, que ya había muerto y estaba en su casa. Esta historia también la cuentan así Lucas y Mateo, pero en Marcos se nota, hace más clara esta separación de las historias y el regreso. Un ejemplo de esto también es cuando él envía a sus discípulos a una misión en el capítulo 6, empieza a dar decir las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos, cómo los mandó. Interrumpe esta historia y empieza a hablar de Herodes y Juan el Bautista. Cuenta toda esta historia que termina con la muerte de Juan el Bautista y cómo lo sepultan sus discípulos, y regresa ahí a narrar otra vez la misión a las que los envió, con el resultado, cuando le cuenta todo lo que hicieron cuando regresaron con él. Aquí en la maldición de la higuera, Mateo cuenta toda la historia como un solo episodio, sin ninguna interrupción, no hay intermedio entre que maldice la higuera y el hecho de que se secara. Lucas no menciona este suceso, muy probablemente porque él ya había contado una historia de una higuera, de la higuera estéril, una parábola en la que vamos a ir un poco más adelante, pero tiene una enseñanza similar a esta. Aquí en Marcos la historia está dividida en dos partes. La primera parte sucedió la mañana del día siguiente en el que él entró en la ciudad de Jerusalén, montado en un pollín. Y hubo, si recordamos, la semana pasada hubo un recibimiento muy entusiasta por parte de la multitud y el enojo de las autoridades religiosas, en lo que tradicionalmente se conoce como el Domingo de Ramos. Ese día Jesús llegó hasta el templo, hizo un recorrido viendo todo lo que había ahí en el templo. Lo que vio no le agradó, llegó la noche, dice que se retiró a Betania con sus discípulos, una población muy cercana, y seguramente fue a casa de sus amigos, Lázaro y su familia, para pasar ahí la noche. En la mañana siguiente él regresó a Jerusalén, y ahí en ese caminar es cuando sucede la primera parte de esta historia de la maldición de la higuera. Después él va al templo, lo purificó, estuvo todo ese día ahí en el templo, y al llegar la noche salió de la ciudad y otra vez fueron a Betania. Al día siguiente, en la mañana, otra vez se dirigió a Jerusalén. Al pasar por el lugar donde estaba la higuera, fue cuando los discípulos notaron que se había secado. Y esos son los dos panes, son la historia de la higuera, y el relleno es lo que pasó en el templo que está en medio.
Pues aunque esta parte está separada en dos partes en el Evangelio de Marcos, vamos a ver estas dos partes como una sola unidad para entender el sentido real que tiene, sin esa interrupción y sin dejar de ver que está relacionado con lo que pasó en el templo. Entonces primero tenemos que solo había hojas. Dice en los versículos 12 a 14: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo primero que podríamos preguntarnos es qué importancia puede tener una higuera que estaba en el camino de Betania a Jerusalén. Es solamente una planta de higos, como muchas que hay en esa región. Es una región que hay higueras, viñedos, ¿no? Y sin embargo, esta planta es mencionada 2 veces en el Evangelio de Marcos, y es con relación al último milagro que hizo Jesús, y es el único que hizo ahí en la ciudad de Jerusalén. Es un milagro que es diferente a todos los demás, ya que Jesús maldice y destruye en lugar de bendecir y de dar vida, en lugar de ser generoso y misericordioso como ha hecho siempre. Este suceso ha sido usado para tachar a Jesús de irracional y de caprichoso. No es sensato ir a buscar fruto a un árbol fuera de temporada y molestarse al grado de maldecir a la higuera para que se seque, porque él tenía hambre y no había higos. Algunos han dicho que si Jesús era omnisciente, entonces ¿por qué fue a ver si hallaba algo? Pero estos críticos no se están dando cuenta de que Jesús estaba enseñando de una manera gráfica para dar una lección muy importante a sus discípulos y de una manera que quedara grabada en sus mentes. Es tan importante esta enseñanza que se repite, aunque de una manera diferente, con lo que él hace en el templo, que vamos a ver la próxima semana si Dios lo permite. Parece que la reacción que tuvo no está de acuerdo a la manera en que Jesús actuaba pues siempre. Él nunca había querido usar su poder en su propio beneficio, porque él siempre estaba en una absoluta dependencia del Padre. No quiso convertir las piedras en pan para satisfacer su propia hambre, aunque usó su poder para alimentar a multitudes, multiplicando unos pocos panes y pececillos. Se negó a usar su poder para escapar de sus enemigos o para poder solucionar cualquier problema que tuviera, un problema propio. Siempre era para ayudar a otros. Pero ahora parece usar su poder para destruir a un árbol que lo había dejado frustrado cuando él tenía hambre. No era tiempo de higos. Pues, de cierta manera, no era injusto destruir un árbol que no tenía higos cuando no era tiempo de que los tuviera. Bueno, lo primero que podemos ver en este pasaje es la humanidad de Jesús. Él tuvo hambre como cualquier hombre, como todos tenemos hambre, y tenía que usar los medios naturales
que Dios puso para satisfacer esas necesidades. Él tenía que comer para saciar su hambre. Una cosa que hay que aclarar es que en esta región en particular, en la que hay muchas higueras, de esta especie de higueras, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas, ya antes de que salgan estas hojas, han brotado unos pequeños botones comestibles, los pequeños higos. Si estos higos pequeños no han aparecido cuando ya salieron las hojas, significa que no hay botones que puedan madurar, y entonces no habrá higos. Es una planta estéril, no producirá fruto. Entonces, para los habitantes de la región era razonable acercarse a una higuera a la que ya le habían salido las hojas. Se podía pensar con bastante probabilidad de éxito de que había esos pequeños higos comestibles. Jesús se acercó y dice: no había nada sino hojas. Pero más que el hecho narrado por Marcos, para entender este pasaje debemos tomarlo como una parábola viva, una representación actuada, para que, como dijimos, esa enseñanza quedara grabada en la mente de los discípulos. Esa manera de mostrar las parábolas ya Jesús la ha estado haciendo. Usa este método para enseñar a sus discípulos. Recordamos que Él tomó a un niño, lo tomó literalmente, lo puso ahí en medio de ellos y les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces Él pone al niño para que los discípulos se acuerden, ¿no?, de que ahí estaba el niño. No son nada más palabras, son acciones. Devolver la vista al ciego Bartimeo es otra parábola viva para hacerles ver a sus discípulos la ceguera espiritual con la que estaban actuando al estar disputando sobre quién sería el más importante en el reino de Dios. Pero este método lo deben conocer bien los judíos, ya que también era un método que usaban los profetas. Entonces Ezequiel hizo una representación de la ciudad de Jerusalén, también representó el sitio, puso una plancha de hierro, hizo así como una maqueta de este sitio, y durmió algunos días sobre el lado derecho, otros días sobre el lado izquierdo, representando la maldad, y finalmente la ciudad era representada esta toma de la ciudad. Otra representación que se hace es muy clara. Por ejemplo, Oseas en su vida hizo esta representación. Él tomó a una mujer fornicaria para representar la infidelidad del pueblo de Israel con Jehová. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue representado como una vid y también como una higuera. Y los judíos sabían de esta figura y debían reconocer en esta parábola de Jesús, porque esta figura ya la habían usado antes los profetas. Miqueas lamenta que Israel es una higuera vacía y sin frutos. Oseas dice en el capítulo 9, versículo 10, en la primera parte, dice: como uvas en el desierto allí Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Y aquí Oseas menciona esa fruta temprana, esos pequeños higos de los que
que mencionamos antes, esos primeros brotes que había en las higueras. El profeta Jeremías vio 2 cestas de higos. Una estaba llena de higos muy buenos y la otra estaba llena de higos muy malos, que de malos no se podían comer. Los primeros simbolizaban al pueblo de Judá, que había sido transportado a Babilonia, y este pueblo, aún en esa dificultad, esclavos, estaban en la voluntad de Dios. Y los higos malos representaban al pueblo que se había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero estaban en rebeldía, rechazando la voluntad de Dios, por lo que entonces vino el anuncio de otro juicio. Ahí Jeremías, en el capítulo 29, versículo 17, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Pues Jeremías había hecho un anuncio, que es el mismo anuncio que Jesús está dando a esa higuera que estaba en el camino a Jerusalén, que no habría fruto de ellos. En Jeremías 8:13 está este anuncio. Dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Por lo que la maldición de Jesús a la higuera debe verse como una figura del juicio de Dios a Israel, porque al paso del tiempo y ante la visita del Mesías, cuando fue a revisar, no había el fruto esperado. El día anterior, Jesús había entrado en Jerusalén como el Mesías Rey, justo y Salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna, cumpliendo la profecía de Zacarías. Esta era la visita al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, a la higuera, esperando encontrar algún fruto. Era razonable encontrar tal vez algo. La higuera había estado ahí por mucho tiempo, había crecido, y a lo lejos se veían hojas, muchas hojas. ¿Cuáles hojas? Bueno, ellos tenían el templo, tenían los sacrificios, se estaban disponiendo en ese momento a celebrar la Pascua, es decir, tenían una abundante vida religiosa que se veía desde lejos. Los judíos venían de lugares muy, muy lejanos, de todas partes, para cumplir con el mandamiento de celebrar la Pascua una vez al año. Además tenían la palabra de Dios y la conocían. Ya estaban los escribas que la interpretaban y la enseñaban al pueblo. Los fariseos se esforzaban por cumplir y hacer cumplir todos y cada uno de los mandamientos de la ley. Eran muchas hojas. Lo que se veía prometía que por lo menos había algunos brotes, algunos higuitos ahí en la higuera, algunos botones que se convertirían en un fruto. Vamos a repasar esta inspección, esta revisión a la higuera que hace Jesús. Lo vamos a repasar en el relato de Lucas, porque nos da algunos detalles que no da Marcos. Entonces,
Jesús se acercaba a la ciudad, está en Lucas capítulo 19, y cuando se acercaba, la multitud comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19, 37 y 38. Parecía que el pueblo reconocía a quién lo estaba visitando, y parecía que lo recibían con gozo. Parecía que entendían, que creían las profecías, que los juicios pasados, como ese destierro en Babilonia, y el juicio presente con el dominio de los romanos, habían doblegado el orgullo y la rebeldía del pueblo, que eso los había llevado a un verdadero arrepentimiento, y que estaban buscando a Dios y que lo iban a recibir, que lo estaban reconociendo a ese que enviaba y lo estaban recibiendo como rey. Sin embargo, en realidad muchos no creían. El corazón del pueblo se dejó ver de inmediato. Allí en los versículos que siguen, los 39 y 40 de Lucas, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El pueblo solamente estaba emocionado porque sabían que Jesús había resucitado a Lázaro y que tenía un gran poder, y ellos querían a alguien que tuviera poder, un poder muy grande para vencer a los romanos. Los fariseos eran enemigos de Jesús y temían perder la influencia entre el pueblo. Estaban celosos de que Jesús compartiera esa alabanza con Dios, pero en ese momento temían la reacción del pueblo, que estaba exaltado. Entonces no se atrevieron a pedir al pueblo directamente que callara, le pidieron a Jesús que lo hiciera, pero eso demuestra que ellos no creían que Él era el Mesías. Solo Lucas da la respuesta de Jesús: las piedras clamarían si ellos callaran. Él es el Mesías, y finalmente ha llegado el momento en que todos deben saberlo. Por eso, si la multitud callara, las piedras clamarían. Es algo que no puede ser ocultado y no debe ser ocultado. Sin embargo, Jesús está profundamente disgustado por el mal entendimiento que tiene el pueblo acerca del Mesías. Esperan un rey terrenal que les dé cosas terrenales. No esperan al Salvador que necesitan, al que los libre no del poder de los romanos, sino del poder y del dominio del pecado. Esperan un Mesías a su gusto y a su medida. Este recibimiento es una gran decepción. En realidad no aman a Dios, no creen las promesas ni las profecías. Lo único que quieren es una prosperidad material. No quieren dejar su pecado ni su rebeldía. No se han arrepentido. No hay un fruto verdadero. Solo hay hojas. La recepción que estaban haciendo era en realidad un rechazo. Aparentemente podría haber algo de fruto, pero al examinar a fondo no había nada. Dicen ahí en los versículos 41 y 44 que siguen en Lucas 19: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla,
Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El príncipe de paz llegó a la ciudad, y la ciudad no conoció las cosas que pertenecen a la paz, sino todo lo contrario. En lugar de arrepentimiento ha habido endurecimiento, y por eso las cosas están encubiertas a sus ojos, por eso no pueden ver. Había algunas personas verdaderamente convertidas, pero en su gran mayoría querían su propio tipo de Mesías, un Mesías terrenal, un Mesías libertador político. Y Jesús se conmovió, lloró, vio lo perversos que eran estas personas en esos deseos pues mundanos que tenían, y vio cuál sería el resultado, a menos que Jerusalén se arrepintiera. No lo hicieron, no se arrepintieron, y la ira de Dios sería derramada. Pocos años después se cumplió esta profecía, no quedó piedra sobre piedra, porque no reconocieron el tiempo en que Dios, en su gracia, los visitó. El pueblo sabía que el Mesías venía. Cada profecía, desde el Génesis, hablaba de la llegada del Salvador, de la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el descendiente de David. Estaba profetizado el tiempo en que vendría, dónde lo haría, el mensajero que vendría antes de él. Todas las escrituras hablan de él. A pesar de todo, el pueblo vivía en la incredulidad a pesar de su religiosidad. Eran muy religiosos, pero no creían. Había muchas hojas y no había fruto de arrepentimiento. Es lo que Jesús muestra con esta parábola de la higuera. Nosotros también debemos tomar en serio la advertencia. Cristo puede visitarnos, puede regresar en cualquier momento. Esta vez lo hará en forma inesperada. De aquel día, de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice Marcos un poco más adelante. Y cuando venga, Él va a venir buscando fruto, nuestro fruto. Nada va a importar nuestra religiosidad, nuestras profesiones de fe, nuestras alabanzas. No importa que haya muchas hojas, lo que tiene valor es el fruto. Debe haber fruto. Pero no eres salvo porque tengas fruto. No es algo que puedas producir con tu esfuerzo. La salvación es por gracia, pero el fruto es una muestra, una prueba de que has sido salvado, que has recibido un corazón nuevo. Y de ese corazón nuevo lo que sale es amor por Cristo y dolor por el pecado. El fruto sale de un corazón cambiado, que ha sido limpiado.
y ha sido librado, ha sido salvado de la esclavitud del pecado, por lo que ya no sale la corrupción que antes había, porque esa corrupción ha sido quitada, es un corazón regenerado. Esto no significa que el creyente nunca peque, pero no es su estilo de vida como antes, es más bien una excepción. Y cuando cae, se duele y se arrepiente. El creyente está en una lucha constante contra el pecado y cada vez va teniendo una mayor victoria contra el pecado. Está en un proceso de santificación, y aunque pueda haber retrocesos, la tendencia es ir alejándose cada vez más del pecado. Al haber sido librado del dominio del pecado, tiene la capacidad de ahora decirle no al pecado. Antes no podía hacer otra cosa que pecar. Ahora es libre de su esclavitud. Y aunque el pecado le puede atraer, él lo rechaza, pero más que nada porque ama a su Salvador. Dice: ¿cómo podré yo pecar contra Dios? ¿Cómo puedo pecar si Él murió por mí? No me voy a ganar la salvación, pero por amor a Cristo, en agradecimiento a lo que Él hizo por mí, no quiero que Él se avergüence de mí. El fruto no se puede fingir, no son apariencias que muchas veces pueden engañar a otros, como la religiosidad de los judíos en su templo, sus fiestas, sus sacrificios y los gritos de alabanza a Cristo. Nosotros solo podemos ver eso. Nosotros no podemos ver el corazón, pero Cristo, siendo Dios, sí lo ve, como vio el corazón de los que lo alababan mientras cabalgaba en el pollín. Él puede distinguir el verdadero fruto, que es el fruto que produce el Espíritu: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Podemos tener solo hojas sin tener fruto, y nos engañamos a nosotros mismos. Dice Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A veces pensamos que nuestros pecados no nos van a condenar, que nuestros pecados no importan, porque al final me arrepiento
se acabó. Pero el arrepentimiento es dejar el pecado. Si tú no dejas el pecado, puedes tener muchas hojas, muchas obras religiosas y tienes un mal fruto. Puedes haber hecho milagros en nombre de Jesús. Y hay muchos que siguen con su mismo estilo de vida de antes, que no ha cambiado más que externamente, pero siguen mintiendo regularmente como costumbre, como antes. Siguen durmiendo con su novio, con su novia, como antes. Siguen emborrachándose, como antes, ya no tanto, dicen. Siguen con su vida de antes. Y eso muestra que no se han arrepentido. Hay muchos que dicen ser cristianos y creen ser cristianos, pero Cristo dice que nuestras acciones son lo que importa, y más que nuestras acciones, nuestro corazón. Él nos manda a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Debe ser un examen sincero y profundo para que podamos tener la seguridad de nuestra salvación, porque el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este tema, estas cosas no son agradables de oír, no son agradables ni fáciles de decir. Es algo que no nos gusta escuchar, pero Dios le dijo al profeta Jeremías: te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Y si tú no le dices al impío que por su pecado va a morir, él va a morir por su pecado, pero yo voy a demandar de ti su sangre. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Si alguien va a dar cuenta, tiene que decirles estas cosas. Si solo tenemos hojas y no hay frutos, nos va a pasar lo que a la higuera. Terminaremos por secarnos. Pero si no tenemos ni siquiera hojas, si ni siquiera hay lectura de la Biblia, si ni siquiera hay una asistencia fiel a la iglesia, es una señal de que ya nos estamos secando, que las hojas están cayendo y que nos estamos muriendo, nos estamos secando. La higuera se ha secado, dice el versículo 20 de nuestro pasaje. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Un árbol se distingue, se sabe qué clase de árbol es por sus frutos. Si un árbol
da manzanas es porque es un manzano, si da naranjas es un naranjo. Tenemos un dicho que decimos: no le vamos a pedir peras al olmo. Si un creyente en Cristo da un buen fruto porque ha sido cambiado de ser un árbol malo que daba malos frutos en un árbol bueno que puede dar buen fruto. Pero siempre hay un fruto. Si un árbol no da ni hojas, se ha secado, ya no tiene vida, ya no puede hacer nada, está muerto. Los judíos que recibieron a Cristo con vítores estaban mostrando unas hojas con esa religiosidad externa, pero el tiempo que tenía sin dar fruto, Cristo vio que ya nunca lo daría. No quedaba otra cosa sino el juicio. Quedarían secos sin que ya nunca dieran fruto. Y esto nos lleva a la parábola de la higuera estéril que está en el Evangelio de Lucas que mencionamos. Lucas capítulo 13, en los versículos 6 a 9. Y dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esencia es la misma enseñanza que la parábola de la higuera de este pasaje de Marcos. Una higuera que no daba fruto, había sido sembrada, pasaban los años y nada, seguía sin dar fruto, hasta que el hombre dijo al viñador: pues hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ya no va a dar nunca, es estéril, no sirve para nada, está inutilizando la tierra, no da fruto y no deja que otra planta pueda ser sembrada y dar fruto. Es como cuando nosotros decimos de alguien que no solo no ayuda sino estorba, ni picha ni cacha ni deja batear, no sirve, está estorbando. El viñador pidió otra oportunidad para la higuera. Dale otro año. Hay un plazo, pero ese plazo finalmente se cumple y ya no hay remedio. El final de esta parábola es un poco diferente, da una esperanza. Hay un plazo, se amplía el plazo, pero ese plazo se acaba. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero el pecado de ellos se había agravado en extremo y vino la destrucción. Israel tuvo muchas oportunidades, muchos plazos, merecían ser cortados de ese lugar por sus pecados, por su falta de fruto. Los profetas los amonestaban, los advertían,
e intercedían por ellos. Moisés se postraba en tierra para que Dios no destruyera al pueblo. Jeremías suplicaba constantemente, pero ellos seguían sin arrepentirse. No había fruto, hasta que finalmente llegó el año en que se acabó el plazo. Ese año Jesús fue a buscar a la higuera a ver si ahora sí en este año había un pequeño fruto. Cuando no hay fruto, cada vez es menos probable que lo haya, y el árbol inútil será cortado. No podían argumentar ignorancia. Yo no sabía. Además de los profetas que conocían también, Juan el Bautista les había predicado lo mismo. En Mateo 3, del 8 al 10, vemos esta predicación de Juan el Bautista que les decía a los fariseos que iban a ser bautizados: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos diciendo: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No podemos pasar por alto la importancia del fruto. El fruto es indispensable y habla de nuestra condición espiritual, si tenemos vida o no. Aquí vemos que los judíos tenían confianza en que ellos eran descendientes de Abraham y que eso era suficiente. Nosotros podemos pensar que por alguna razón, por venir de una familia cristiana, por años que tenemos de considerarnos cristianos, porque somos miembros de una iglesia cristiana, o porque creemos que Dios es amor, solo amor, que nos va a perdonar, que ya estamos salvados. Si no hay un fruto que demuestre nuestro verdadero arrepentimiento, el hacha está lista. Si no hay buen fruto, seremos cortados y echados al fuego eterno. Los fariseos confiaban en que eran el pueblo de Dios. Nunca se cuestionaban ni dudaban. Pero lo que sí hacían era considerar a los demás, a los otros, como pecadores. Los consideraban malditos porque no sabían la ley, porque no conocían lo que ellos. A los que no eran judíos les decían gentiles y no se juntaban con ellos, no entraban en sus casas ni permitían que entraran en las de ellos. Veían la condenación en los demás, pero nunca en ellos. También nosotros podemos estar confiados y ni pensamos en la posibilidad de no ser parte del pueblo de Dios. No nos preocupamos por nosotros y nos fijamos en los demás. Buscamos el fruto en ellos y decimos: no, este no es algo. Míralo, tiene esto, hizo esto. Y decidimos si tiene fruto o no. Al hacerlo, nos sentimos liberados, porque no somos como ese publicano. Somos mejores. Nuestra atención está en los otros. No es que no debamos preocuparnos por los demás, pero solo Dios puede ver
el corazón. Lo que sí debemos hacer es ver a la persona con la que siempre estamos, la que siempre nos acompaña. Debemos ver a nosotros mismos y ver nuestros motivos, nuestros deseos más íntimos y nuestros frutos, y ver si son frutos verdaderos o si no hay fruto. Y parafraseando a Santiago, muéstrame tu fe sin frutos y yo te mostraré mi fe con mis frutos. Si no hay frutos, no hay fe. Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. La maldición sobre la higuera tenía la finalidad de ilustrar el juicio de Dios sobre la nación de Israel a la que la higuera representaba. Un poco después, en el capítulo que sigue, en el capítulo 12, Jesús en el templo contó otra parábola en la que se refirió a los judíos que lo rechazaron como Mesías. Dice que un hombre plantó una viña, la arrendó y se fue lejos. Dice que varias veces mandó a sus emisarios, a sus siervos, por el fruto que le correspondía. Los maltrataron o los mataron. Dice que por último envió a su hijo, también lo mataron. Termina diciendo: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Israel había sido escogido para recibir y después transmitir la verdad de Dios a las demás naciones, en un mundo plagado de idolatría y paganismo. Pero se habían olvidado de su misión, se habían entregado a un orgullo espiritual, de un formalismo ceremonial. Tenían muchas hojas, pero no tenían el fruto de la fe y del amor. Esto provocó la sentencia de la boca del Señor: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue dispersado por el mundo, lo que no significa el fin de los judíos, sino que en lugar de Israel, en lugar de esta higuera que no daba fruto, esa nación, se establecería otra nación, un reino eterno, una nación que produciría no solamente hojas, sino fruto, una nación que estaría formada con judíos y gentiles, de toda clase de personas, de toda raza, nación, lengua, una nueva planta en sustitución de esa que inutilizaba la tierra y que no daba fruto. Los discípulos oyeron la maldición. Cuando al día siguiente pasaron por el mismo lugar, vieron que la higuera estaba completamente seca. Dice que desde la raíz. Esto no ocurre normalmente. Si alguna vez, pocas veces, pero cuando regalas flores a tu esposa, ves que pones las flores, están cortadas pero no se secan, duran ahí varios días. Esos árboles de Navidad que se cortan, los pones en tu casa, a veces tienen un recipiente y siguen absorbiendo agua, tardan bastante tiempo en que se secan. Pero ahora la higuera estaba perdida irremediablemente, se había secado para siempre. Ya nadie podría comer de ella otra vez.
Lo mismo pasaría con Israel como nación. Había perdido sus privilegios. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior, de ser una planta con hojas, una planta frondosa. En un día se había secado completamente desde la raíz hasta las hojas. Las hojas secas se caen, se habían caído. La planta estaba seca, muerta. Se había ido cualquier esperanza. La higuera finalmente se secó. Y esta última visita después se secó rápidamente. Y eso es lo que sucede al que rechaza a Cristo, cuando Cristo lo rechaza a él. Nosotros no sabemos cuándo es que Cristo ha comprobado que alguien se ha endurecido tanto que por más hojas que tenga ya no dará fruto de arrepentimiento. Y eso es lo que hacemos cada vez que rechazamos a Cristo. Nos endurecemos. Y llega el momento en que se hace realidad. Ya no hay solución. Ahí estaban las advertencias, la misericordia. Ahí están en tu vida. Otro año en que han cavado alrededor. Otro año en que se ha agregado abono. Tal vez han salido hojas. Tal vez ya no crees que la creación y la vida sean una obra totalmente del azar, sino de un creador. Tal vez hay algunas hojas, pero se necesita más que hojas. Ven a Cristo clamando que quite tu ceguera, como lo hizo el ciego Bartimeo. Arrepiéntete. Cristo verá ese fruto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra y te pedimos que a la luz de ella nos examinemos, que veamos, Señor, que reconozcamos nuestra dureza, nuestro amor al pecado, nuestra falta de arrepentimiento, que por más espirituales que nos sintamos, todos lo necesitamos. Que no veamos a los demás, Señor. Sí son importantes, pero ¿cómo podemos ayudar a los demás sinceramente si nosotros mismos estamos perdidos? Ayúdanos, Padre, que no nos engañemos, que no haya nadie aquí que esté autoengañado, pensando que su vida de pecado habla de que va a ir al cielo. Señor, eso no es posible. Que haya un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que nos aleje del pecado en nuestra vida de cada día, que veamos ese fruto en nosotros, Señor. Obra, Señor, con tu poder, con tu palabra, con tu espíritu. Danos vida. Y que esto te dé la gloria a ti, solamente a ti. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.